El día de hoy queremos invitarte a ver a Jesús como algo más que a un maestro que te enseña a vivir. Queremos presentarte a Jesús como el Salvador, aquel que te da lo que necesitas para vivir. Hola, ¿qué tal? Te saluda Roberto Ruiz. Bienvenidos a 21 días en el Evangelio de San Juan. Así que prepara tu Biblia, mente y corazón y meditemos juntos el día de hoy en la palabra de Dios. Hola, ¿qué tal, hermanos? Bienvenidos. 21 días en el Evangelio. Vamos a continuar en este día meditando en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Capítulo 8 del Evangelio de Juan. Vamos a considerar solamente los primeros 11 versículos. Es un capítulo muy extenso, hay muchas cosas hermosas para poder estar abarcando, pero este episodio, este capítulo 8 del Evangelio de Juan, encontramos este relato, uno de los relatos más conmovedores de la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesús. En este pasaje vamos a ver cómo el Señor Jesús manejó esta situación de una mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, y a través de ello nos ofrece una profunda enseñanza sobre el arrepentimiento, el perdón y la santidad. Dice el versículo 1 del capítulo 8: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Aquí en el versículo 2 vemos que todo el pueblo vino a él. Jesús estaba en el templo rodeado de una multitud que estaba escuchando sus enseñanzas. Y de repente aparecen estos hombres, escribas y fariseos, estos líderes religiosos, estaban trayendo delante del Señor Jesús a una mujer que había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y le preguntan: ¿tú qué dices, rabino? ¿Tú qué dices, maestro? La pregunta al Señor, la ley de Moisés no dejaba lugar a dudas, tanto en el caso de la mujer casada como en el caso de la comprometida. Lo vemos allá en Deuteronomios capítulo 22. En su arrogancia creían haber atrapado al Señor Jesús. Ellos creyeron que al colocar a esta mujer frente a él, señalando lo que Moisés ordenaba, que era apedrearla, iban a poder acorralar al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque si él hubiese dicho: no la apedreen, ellos lo podrían haber acusado al Señor de quebrantar la ley, según Levíticos capítulo 20, versículo 10. Pero si el Señor Jesucristo también hubiese accedido a que esta mujer fuese lapidada, fuese ahí apedreada, lo habrían acusado de sedición. Eso lo vemos ahí en el capítulo 18, versículo 31. Razón suficiente para llamar al ejército romano y poder ser apresado. Esto es lo que estaban buscando estos fariseos y estos hombres religiosos con esa situación. Estaban tentando al Señor Jesús, queriendo atrapar y colocándole en una situación, supuestamente ellos, para poder encontrarle con qué acusarlo. Sin embargo, los enemigos del Señor Jesús se estaban enfrentando, y esto es lo que habían olvidado, ¿no? Estaban enfrentando al mismo Hijo de Dios. Lo que hemos compartido en capítulos anteriores, la deidad de Cristo y lo que realmente el testimonio de Cristo se nos presenta aquí en el Evangelio de Juan. Luego en el versículo 6 dice: pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. El Señor Jesús siempre da tiempo para que podamos examinarnos, para que podamos ver nuestras conciencias, y en este caso se puso a escribir en tierra, dejándolos a ellos, a los líderes religiosos y a toda esta cantidad de personas que estaban ahí expectantes de la decisión del Señor Jesús. Pero el Señor Jesús realmente guarda silencio, y ellos, a través del autoexamen, a través de poder cuestionar sus propias conciencias, el Señor permanecía ahí en silencio. Versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ellos. En ningún momento Jesús negó el pecado de la mujer
ni trató de justificarlo con las excusas. Les tocó la conciencia con un solo golpe donde más les dolía. No les dijo, es cierto que Moisés mandó apedrear a los adúlteros, así que apedréenla. Tampoco les dijo, no lo hagan porque eso sería un crimen. Sin embargo, saca la cuestión del plano legal y lo lleva a un plano moral. Y les dice a estos hombres y les toca ahí la conciencia y en esta situación de poder autoexaminarse y evaluarse, les pregunta y les dice, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Cada vez que queremos acusar a otros de pecado, estamos corriendo un terrible y una situación grave, mi querido hermano. El riesgo es que cada uno de nosotros debemos de reconocernos que también al señalar a otros nos estamos señalando a nosotros mismos. El apóstol Pablo, escribiendo a los Romanos en el capítulo 3, vamos dándonos cuenta de que el versículo 10 dice que no hay ni siquiera uno, no hay justo ni siquiera uno. Cada uno es determinado a partir de esta realidad, que no hay justo ni siquiera uno. Más adelante en el versículo 23 el apóstol Pablo dice, por cuanto todos hemos pecado y hemos sido separados de la gloria de Dios. Y esta acusación puede volverse contra nosotros cuando intentamos justificarnos a nosotros mismos y solamente señalar el pecado de otros. Debemos de recordar que tristemente nos estamos señalando a nosotros mismos. Precisamente eso es lo que el Señor Jesucristo hizo en ese momento. Señaló a estos hipócritas, escribas y fariseos, su pecado. En otras palabras les dijo, yo no digo que esta mujer no sea pecadora, sino que ustedes también lo son. Así es la realidad del ser humano, ¿no? Cada uno delante de Dios es encontrado pecador, porque no hay ni siquiera un justo. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Además, la acusaban estando ustedes llenos de orgullo, llenos de arrogancia, llenos de pecado, llenos de maldad, llenos de malos pensamientos y un deseo de querer tomar justicia por sus propias cuentas. Ese es el tema en este punto. Hombres pecadores acusando el pecado de otros. En el versículo 9 continuamos leyendo, dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Uno a uno los acusadores se fueron retirando, pues sabían que no estaban libres de culpa. Cada conciencia, a la hora de poder estar examinándose, se da cuenta de que había pecado, de que no era capaz de poder estar viviendo una vida correcta y cumpliendo a cabalidad la ley. También la multitud se empezó a ir, empezó a alejarse, quedando solo Jesús y esta mujer ahí en arrepentimiento, lamentándose por su pecado. Debe de haber sido un cuadro dramático, en un sentido vergonzoso y en otro lleno del amor de Dios. A solas con Jesús hay perdón para los pecadores. A solas con Jesús siempre vamos a encontrar perdón para nuestros pecados. Cuando una persona sufre por pecado, el pecado que ha cometido, el pecado que ha hecho, debe saber que a solas con Jesús siempre hay perdón. Y esto fue la situación que experimentó esta mujer, ¿no? Quedó frente a frente con aquel que vino para poder darnos esperanza en medio de esa situación que nos acorralaba. Cuando este mundo y la ley y toda esta situación nos condenaba y nos señalaba nuestros pecados, el Señor Jesús, como vimos en el Evangelio de Juan en el capítulo 3, ¿no? Él vino para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Señor Jesús una vez más vuelve a mostrarnos su amor y compasión y este perdón otorgado por la gracia de Dios, inmerecido. Cuando la ley nos marcaba y nos señalaba como culpables y había una imposibilidad para nosotros de poder salir libres de esa situación, al filo de la condenación y de la inminente muerte que nos causa el pecado, Cristo vino y nos otorgó perdón, nos otorgó el perdón. Ahora, el versículo 10 dice que enderezándose el Señor Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces
Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Podemos imaginar, mi querido hermano, esa sonrisa en el rostro del Señor Jesús al preguntarle a esta mujer por sus acusadores. Qué momento triunfante sobre el pecado, sobre la acusación de aquellos religiosos. La mujer evidentemente estaba arrepentida. La mujer realmente estaba quebrantada. Había sido librada de la condenación, había sido librada de la muerte por su pecado. El Señor Jesús le había otorgado el perdón. El amor de Dios es perdonador. Eso nos permite el día de hoy seguir experimentando confianza y esperanza. Su perdón realmente ha sido la causa por la cual nosotros el día de hoy alabamos y celebramos la persona de Cristo. Su amor por la humanidad ha sido evidente. Y la muestra de amor y compasión va acompañada de esa tremenda advertencia específica de parte del Señor Jesús. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Este es el propósito y el plan divino. El perdón viene con un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Qué hermoso poder pensar en este día, querido hermano, querida hermana, en que el Señor nos ha dado la oportunidad de experimentar su perdón, de poder experimentar una vida nueva. Y eso, como siempre, mi anhelo es de que usted pueda una vez más doblegar su corazón y su voluntad para poder vivir en un arrepentimiento continuo, vivir para la gloria de Dios, vivir para la voluntad de Dios, vivir para los propósitos de Dios y vivir por la gracia de Dios. Gracias por acompañarnos en este tiempo devocional. Esperamos que la palabra de Dios se edifique sobre tu vida. Queremos invitarte para que también te unas a la conversación. Si tienes algún comentario, alguna pregunta o algún motivo de oración, nos gustaría poder orar por ti. Así que déjanos saber, escríbenos en los comentarios y te invitamos para que puedas compartir con amigos y familiares este tiempo en la palabra de Dios. Gracias una vez más por acompañarnos. Te esperamos mañana aquí en los 21 días en el Evangelio de Juan. Dios le bendiga.